Bueno, bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Creo que este año no fue, sino el año pasado, si no estoy mal. El pastor Jaime Beltrán, yo no sé si ustedes escucharon algún día de él, un tremendo siervo de Dios en Bucaramanga, Jaime Beltrán. Pues el hombre, una unción, un poder. Pues él crió a su hijo y el hijo lo hizo baterista y bueno, en fin, lo sacó adelante. Hace como 2 años el muchacho se hizo concejal, llevaba 2 periodos de concejal y luego se lanzó a la alcaldía. Él hoy en día es el alcalde de Bucaramanga y es un pastor. No es un hijo de pastor cualquiera mundano, sino es un hijo de pastor. Y entonces el hombre predica a veces los domingos en la misma iglesia, siendo el alcalde, la autoridad máxima de la ciudad. Y él un día nos decía, cuando me dice alcalde, llega el comandante de las fuerzas vivas, todos los comandantes, el general, el mayor yo no sé qué, y y le dicen, ¿qué ordena? Mi autoridad. Y Dios mío, los otros eran militares, pero era el pastor, que ahora era la autoridad máxima. Y entonces, pues claro, la Misión Carismática Internacional siempre ha tenido la vena de la política. Entonces, a nosotros, de ahí que mi esposa fue diputada por Santander. Y entonces, como la pastora quiso honrarlo, quiso bendecirlo, lo llama a una entrevista en la convención de Bogotá. Y le hace una pregunta que quisiera pues yo sé que no se la voy a hacer a usted porque nos alargaríamos y cada uno tiene una historia que contar muy tenaz. Cada uno tenemos una gran historia. Pero si yo le preguntara a usted, ¿cuál fue la prueba más difícil que usted haya vivido? ¿Cuál ha sido la prueba más tenaz? Entonces uno como que escoge, ¿no? Porque han sido muchas. Han sido varias pruebas las que de pronto ha tenido que vivir y ha tenido que pasar. Pero a mí me impactó la prueba que el hombre comenta, porque el hombre cuenta que a los 8 años, ¿cómo fue que le cayó una pólvora o yo no sé qué? No, que él se fue a bajar como estaba en la azotea y como que cayó un volador y le preciso en el ojo, sí. Y pierde el ojo. Y él estaba en la clínica y entonces él dice que era un niño, medio él despierta y él ve a su papá llorando. Y el papá que era el pastor Jaime Beltrán. Tremendo siervo de Dios y pasar por esas luchas. Y entonces el hombre cuenta, pues que era un hijo de un pastor y un tremendo siervo de Dios y pierde el ojo. Le tiene que poner ahora una prótesis, un ojo de vidrio. Yo nunca supe de eso porque sufrió el rechazo en su colegio. Y en el colegio él cuenta pero lo que más me impacta es como el papá, que es el pastor, está viviendo esa situación tan tenaz. Y uno cree que pues bueno, yo he pasado por momentos difíciles, pero yo creo que el momento más difícil es ver a un hijo derramando sangre. O en una crisis de esas, en el colegio se iban a burlar del pelado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el papá le preguntaba, Señor, pero si yo te sirvo, yo soy tu siervo. Entonces el tema que voy a tratar en esta noche va muy relacionado con eso. Yo quiero que abran su Biblia. Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, creo que es esa, verso 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendía al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta es: ¿cuál ha sido el momento más tenaz de su vida? Lo más difícil que usted haya pasado. La prueba más tenaz que usted haya vivido. Pero si uno analiza, uno no ha vivido pruebas que otros se han tenido que pasar. Luchas que otros han tenido que vivir. Lo que pasa es que uno a veces se queja, uno es muy como quejetas, ¿no? Dijo mi abuela, quejetas. Pero sí, de verdad, uno se pregunta, tiene que hacerse algunas preguntas ante esta situación tan apremiante, ¿no? Número uno, ¿quiénes iban en la barca? ¿Quiénes? Y si usted analiza quiénes iban en la barca, entonces en la barca podemos encontrar, número uno, iba Jesús. Pero número dos, eran los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que aun que seamos discípulos, que aunque estemos junto a Jesús, pues hermano, tarde o temprano vamos a pasar por tempestades. Vamos a tener que pasar por tormentas. Porque note que eran discípulos y él mismo es el que les dice: pasemos al otro lado. Ahora, cualquiera podría decir: no, pero Jesús, ¿cómo les va a hacer la encerrona? Si él sabe cómo se van a presentar las cosas antes que sucedan. ¿Cómo les va a decir? Los va a echar a botes y dice que pasemos al otro lado, sabiendo que iba a haber una tempestad tan grande. Y lo tenaz es que juntamente en la barca que iban con Jesús, venían también otras barcas tras de ellos. Siempre va a haber gente detrás de nosotros. Gente que nos mira, gente que nos observa. ¿Qué actitud nosotros tenemos ante una prueba? Yo he conocido cientos de personas durante los 30 años que Dios me ha regalado en el ministerio, de gente que dice, me los he encontrado y dice: no, yo no vuelvo a ir a esa iglesia. Y uno les pregunta: ¿y por qué? Dice: porque es que allá va gente muy farisea. Y ya se subió en la barca del juez. Pero siempre van a haber gente detrás nuestro, y mirando y observando nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro testimonio. Y ellos saben qué van a ver en uno: la actitud que usted toma en un momento de prueba, como en el que estaban pasando ellos. Eran los discípulos. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pero él sabía que les iba a probar su fe. Impresionante. Por eso el tema de hoy lo titulé: el Dios que calma las tempestades. ¿Cómo se titula el tema de hoy? El Dios que calma las tempestades. La primera pregunta: ¿quiénes estaban en la barca? Asegúrese que Jesús esté en su barca. Amén. Porque, mi hermano, ya ellos ya iban a sucumbir, ya el mar se los iba a tragar.
La tempestad era gigante. Las olas ya se metían en la barca. ¡Blah! Tenaz uno saber que el maestro estaba dormido con una confianza, porque él es Dios, aunque estaba en su condición de hombre. Yo viví una experiencia con el pastor César Castellanos cuando hubo una división impresionante en la iglesia. Él había delegado a unos hombres para la política. El uno era un director de la alabanza, el otro el esposo de la directora de la alabanza, también de la red de mujeres. El otro era un senador, que mejor dicho, y en fin, de un momento a otro, se rebelan todos contra el pastor y contra la iglesia. Entonces el gerente general llegaba y llamaba al pastor César. Pastor, se rebeló fulano de tal y se fue y se llevó la gente. A los 2 días, pastor, se rebeló este otro y se fue y se llevó la gente. Pastor, se rebeló este otro. Y el pastor nos cuenta que él le decía, Señor, yo no puedo hacer nada. Es tu iglesia. Es la iglesia del Señor. Pero él conservaba la calma, porque cuando uno sabe quién está en su barca, si es el Dios que calma las tempestades, pase lo que pase, usted pasará al otro lado y llegará a puerto seguro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso fuerte al Rey. Habían otras barcas, verso 36. Verso 36, estamos leyendo Marcos capítulo 4, ahora verso 36, dice, dice, y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había con él también otras barcas, no era una sola. Ahora, el mar no se había embravecido solo por una barca. Los otros estaban en el mismo mar y en la misma tempestad. Entonces note que uno a veces siente, ¿no? Como que, pero todos en estas tempestades, como que no soy yo solo, como que todos, y es el Señor diciendo, no teman, pasemos al otro lado. En el nombre de Jesús. La segunda pregunta, no me voy a demorar sino unas 2 o 3 horas nomás. ¿Por qué Jesús dormía en la popa de la barca? Y cuando uno estudia, sabe que la popa de una embarcación es la parte trasera de un navío. No, la proa es adelante y la popa es en la parte de atrás. Cuando dice que Jesús estaba durmiendo, entonces uno analiza la gente. En otras oportunidades Jesús tuvo que entrar a una casa, y eso lo podemos encontrar creo que es en el libro de Marcos capítulo 7, verso 24. Solo escriban la cita bíblica y luego lo buscan. Dice que Jesús entró a una casa, pero no quería que nadie lo supiera, porque tal vez estaba cansado. Yo no sé si ustedes han leído y han escuchado ese disco que dice, cansado del camino. Bueno, eso está escrito en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Cuando él se encuentra con la mujer samaritana y dice que él venía cansado del camino y se encontró con la mujer y le dice, dame de beber. Él estaba en la condición de hombre. Entonces él también sentía sueño. Estaba cansado. Y habían otros factores que lo desgastaban al maestro. Y yo sé que los que hemos experimentado y que en algún momento hemos tenido ministerio saben de qué hablo. Por ejemplo, cuando yo predico, y esta Semana Santa que estuve en el Coliseo, y uno predica ante 5,000 personas, delante de Dios, predicaba 40 minutos y salía molido como si hubiera hecho ejercicio 3 días consecutivos. Porque dice en el libro de Marcos 3:10, escriban la cita bíblica, Marcos 3:10, que la gente con tal de ser sana,
tocaban al maestro y le volcaban sus plagas sobre él, así como la mujer que por debajo tocó el borde de su manto. Era como que una fe sobrenatural a esa gente que decía, si tan solo lo toco voy a ser sano. Venían con plagas, venían con males, con hechicerías, con brujerías, etc. Y tocaban al maestro. Y hermano, usted que lo estén tocando todo el día y fuera que fuera poquita gente, pero siempre lo rodeaban multitudes de personas. De ahí que el maestro estaba cansado. Y seguramente había trabajado todo el día con ellos. Y él le dijo, pasemos al otro lado, como queriéndose deshacer de la gente que lo seguía. Sin embargo, las barcas se subían y lo perseguían a Jesús. Lo perseguían. Yo me imagino que el maestro dijo, no, me voy a recostar a descansar un poquito. Y se quedó dormido. Cuando él descansa, cuando él duerme, se levantan las tempestades tan enormes. Hay otra connotación aquí, que él estaba en la popa, que es en la parte trasera. Y a veces la gente se le levantan las tempestades, los problemas, y dejan a Jesús de último, en la popa de la barca. Lo buscan de último. Buscan primero el banco, buscan policía, buscan, no sé, pero en la tempestad, usted lo primero que tiene que buscar es a Jesús. A Jesús lo tenían era allá atrás, en la popa, en la parte trasera del barco, como de último. En el día, usted hace que Jesús ocupe el primer lugar, en el día. Porque si usted se levanta y lo primero que hace es que se va a trabajar, lo tiene a Jesús por allá en la popa. Y por eso se queda dormido. Y va a tener que ir a despertarlo. Mejor tráigalo a la proa de su barca. Dele el primer lugar a Dios. Pastor, es que entro a las 6 de la mañana. Pues madrugue un poquito más. Yo no entro a las 6 de la mañana, pero a las 4 mi cuerpo ya está de pie para la gloria del Señor. Y si quiere llámeme en cualquier día a las 4:15 y verá que me van a encontrar despierto. Yo siempre intento darle a mi Jesús el primer lugar, que no esté en la popa, sino en la proa de mi barca. Por ejemplo, el día domingo, que Él ocupe el primer lugar. Les he explicado y hoy mandé como un reel de un predicador, ¿no? Que por qué nos congregábamos o las 5 excusas para que usted no vaya a la iglesia. ¿Sí lo vieron por ahí? Bueno, yo lo envié al grupo, mejor no lo predico, lo ven en el grupo. Pero es darle a Jesús el primer lugar en mi vida, no la popa, sino que Él esté aquí adelante. Por eso a veces cuando a Jesús no le dan el primer lugar, Él se hace el dormido y también se hace el rogado, porque Él es un novio bonito. Entonces Él también, yo los busco, pero ellos no me buscan. Y hay otra pregunta buenísima que me hice con respecto al estudio que hago de esta lectura. ¿Qué nos pide Jesús en medio de la tormenta? Fe. En medio de la tempestad. ¿Qué es lo que le pide a usted Jesús? Porque uno a veces es, Señor, sácame de esta prueba. El Señor, ¿acuerda lo que le dijo a Pedro? Dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Y yo voy a orar para que su fe no falte. Es que su fe crezca en esa prueba. Eso es lo que Jesús nos pide a veces. Verso 40. Él pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Sí de lo que pregunta Jesús? ¿No tienen fe? A veces nos preocupamos y por eso la palabra preocupación es una ocupación anticipada. Preocupación. Y es que a nosotros nos gustaría, a todos nos gustaría que el 20 ya tuviéramos lo del arriendo listo, ¿no? Y empieza a llegar 25 y
¿Y cuánto tiene? Nada. El 28, ¿cuánto reunió? Nada. Cuando ya llegue al 30 uno le dan ganas de salir corriendo para Colombia otra vez. O para Argentina. Para donde sea. Pero pregunta Jesús, ¿cómo no tenéis fe? Y yo creo que no es que Dios se complazca de verlo a uno angustiado, sino Él quiere saber qué tan confiado usted está en Dios. Ahora, no ser porfiado. No echarse, ese Dios me solucionará y no trabajo. No, eso ya es ser uno. Esa vaina. Porfiado. Pero no. Jesús nos tiene que preguntar, ¿tienes fe? ¿De verdad crees en mí? ¿Es verdad? Yo he tenido unas experiencias impresionantes. Yo llegué a tener 40 carros, casi 35 carros en una empresa y 35 carros en la empresa me demandaban un flujo económico pero gigante. Un flujo de plata pero económico gigante. La mera nómina se iban 150 millones, combustible otros 100 millones y así todo eran millones y millones. De modo que cuando llegaba el 15 esa preocupación que se le viene a uno, Señor, ya estamos a 15. El 30, Señor, ya estamos a 30. Y el Señor pregunta, ¿tienen fe? Y yo, descansaba de verdad, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer más nada. Descanso en ti, confío en ti. Y milagrosamente Dios me abrió una puerta y se solucionaba todo. Lo mismo pasa cuando uno confía en Dios. Él va a solucionarnos nuestros problemas, pero tenemos que aprender a tener fe. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando usted piensa negativo, usted no está esperando algo positivo. Porque si usted espera lo bueno, pues empiece a pensar en lo bueno. Esto va a solucionarse, ya pronto me van a entregar mis documentos, ya me van a entregar mis finanzas, me van a pagar la platica que me deben, ya mi hijo se va a convertir a Cristo y va a ser un predicador, dejarán la rebeldía, o ya mi esposo va a convertirse de verdad, de todo corazón, porque hay tempestades matrimoniales, tempestades morales que nos traen hasta ansiedad. Tempestades familiares, tempestades económicas, tempestades ministeriales. Uno tiene que aprender a creerle a Dios, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, sustentarás mi sueño en el nombre de Jesús. ¿Dicen amén? Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey entonces. Ahora, recomendaciones. Número 1, asegúrese que Jesús esté en su barca. Asegúrese que Jesús esté en su barca. Note esto. Jesús, eran bastantes barcas, dice la Biblia, que eran varias barcas también las que iban ahí, pero Jesús solo iba en una. Y cuando se suelta la tempestad, ellos entonces salen corriendo, buscan a Jesús y empiezan a clamar. Clamando. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No te da cuidado que perecemos! ¡Jesús! Ese no te da cuidado que perecemos estaba haciéndoles como un reclamo al Señor. Que gracias a Dios iba con ellos en su barca. Y si Jesús está en su barca, es porque usted no anda en pecado. Es porque usted no está en pecado. Pero cuando hay pecado, téngalo por seguro que Jesús se baja y se va a pie. Él puede caminar sobre las olas, pero no va a estar con una persona que anda en pecado. No. Asegúrese.
abandonar su pecado. Ahora, no siempre hay pecado de inmoralidad sexual, porque a veces creemos que el único pecado en la iglesia es el de la inmoralidad sexual. No, hay otros tipos de pecado. Por ejemplo, la murmuración, la cobardía, la omisión. Cuando Dios nos manda a hacer algo y omitimos, eso no es conmigo. Antes, gracias, pastor, que vaya a su iglesia. No, eso no es así. Asegúrese que Jesús está en su barca, porque muchas otras barcas estaban y ahí no iba Jesús. Ellos sabían a quién acudir y sabían que su maestro le respondería, porque era el maestro de ellos, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, a quien yo le doy mi primer lugar. Y sáquelo de la popa y páselo a la proa de su barca. Lo segundo, no lo eches a la popa, llévalo en la proa de tu embarcación. Dele siempre el primer lugar al Señor. Entonces, los miércoles esta reunión es muy importante. ¿No han notado que aquí Dios desata una palabra también poderosísima? Y dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Luchemos, ¿no? Que hay alguien que me decía, no tengo transporte. Entonces yo llegué y la llamé. Y bueno, alístese y paso por usted. Y el domingo pasé por ella y la recogí. Y hoy la llamé y le dije, cuando la llamé, contestaron, pero no hablaron. Entonces no quería, como, por lo que veo, no quería que venir. Entonces, bueno, pero no pasa nada. Pero usted asegúrese de darle el primer lugar a Dios. Estoy seguro que hay gente orando para que la misión carismática hubiese llegado aquí, a Jacksonville. Y en muchas ciudades, ¿sabe cuántas iglesias en la Florida ya se abrieron? En esta semana se abrieron 5 sedes. Wow. En esta semana. Se abrió Boca Ratón, Port San Luis, van a abrir Fort Myers, algo así. Fort Myers, van a abrir San Petersburgo y van a abrir otro al lado de Pensacola. 5 sedes así de la noche a la mañana en la Florida. Y gente clamando para que la misión carismática llegara. Orando. A lo mejor usted oró y ahora que llegó ya nadie quiere congregar. Entonces, ¿cómo así? Entonces, bueno, vamos a prestarle atención. Jesús, voy a ponerte el primer lugar, Señor. Voy a darte mi mejor esfuerzo, mi mejor calidad de vida. Y la tercera recomendación es que sepan que no hay tempestad que Jesús no pueda calmar. Amén. No hay ni una. A Él no le queda grande nada, pero en absoluto. Entonces, no sé cuál sea su tempestad. ¿Qué es lo peor que le pueda llegar a suceder a usted en la vida? Sepa que hasta la muerte, que se acuerda cuando uno decía, lo único que no tiene solución es la muerte. Mentira, ya tiene solución. Sí. Porque si usted muere, téngalo por seguro que aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, hermano, la Marta y María, cuando murió Lázaro, ellas estaban desesperadas. No creían que Jesús las pudiera llegar a salvar. Sin embargo, Él está por encima de la muerte. Por eso Jesús decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Amén. Entonces, 3 recomendaciones ante 3 preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes iban en su barca? ¿Quiénes están en su barca? Asegúrese que Jesús vaya en su barca. Segunda pregunta, ¿por qué Jesús dormía en la popa? Y tercera, ¿qué nos pide Dios en medio de las tempestades?
Cuando ellos vieron que tuvieron la fe para llamarlo, para clamar, para alzar la voz, entonces Jesús se despierta, se levanta, solo estira su mano y le dice al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y dice la Biblia, y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Su fe va a ser puesta a prueba, o ya está siendo puesta a prueba. Pero sepa que Dios tiene el control de esa tempestad. Amén. Sepa eso. No importa la tempestad que sea. Si Jesús está conmigo, Él me ayudará. ¿Sabe qué? Haciendo el tema, preparando el tema, y porque eso no lo dicen los otros evangelios, dice, y juntamente con ellos iban otras barcas. Si ustedes pasan las pruebas y las tempestades que con confianza en Jesús, ustedes podrán ayudarle a las barcas que están detrás de ustedes. Y hay ministerios en ustedes, hay multitudes de gente esperando en que su fe crezca. Si su fe crece, ustedes van a tener autoridad para ayudarle a otras personas, a otras familias, a otras parejas que estén pasando por esas mismas pruebas que las que ustedes están pasando ahorita. Yo personalmente, pues no es que me ría de la alegría de ver que ustedes están pasando por algunas pruebas, no, sino que como yo ya la viví, yo ya pasé por esas pruebas y vi la mano poderosa del Señor cuando se levantaba y decía a los mares y a los vientos: callen y enmudezcan. Entonces yo ya sé lo que va a suceder en cada uno de ustedes. Yo ya lo sé. Entonces yo ya pasé por esas. Crónicas de una muerte anunciada. Crónicas de algo que ya se vivió. El final de esa película, yo ya me los conozco. Y por eso tengo confianza. Y a veces cuando los veo llorando a ustedes, porque, uy, Dios mío, no vaya a creer que uno no siente nada, pero ¿cómo más le puedo? ¿Yo qué más puedo hacer? Yo lo único que le puedo decir es: crea. Solo tenga fe. Solo créale a Dios que Dios hará que sus tempestades, mire lo que dice, se conviertan en grande bonanza. Amén. Y amén. Cierre sus ojos.